Mba'éichapa temimbo'ekuéra ko'árape ñame'ẽta jehai hekopegua ortografía pundie puso jepuru. El uso del puso. También seguimos con la temática de mitos y también vamos a estar analizando un poquito, redactando oraciones sobre el yasú yatere. Amoñeje copeteta y cuera. Pronuncio correctamente las letras, las palabras. Ka'i, ka'awu, u'u, ka'a, mbo'e, con ñe'e, so'o. Ava oguerekóhína, puso. El puso es una consonante glotal intervocálica, es decir, va entre vocales y produce una interrupción glotal entre las mismas. Ocupa el último lugar en el Ashegetú guaraní. Tenemos que tener en cuenta también que el puso forma sílaba con la vocal que le sigue, con la vocal siguiente. Ya vamos a ver eso también. Número 2. Mocoñja. Amoi jecope puso. Coloco el puso donde sea necesario. Entonces aquí vemos oraciones, pero que faltan que sean corregidas. Lo correcto sería jae, ojo, con llave. La segunda oración, lo correcto sería pecuimbae, uñe y sandive. La tercera oración, lo correcto sería ka'arupe, lui, ojombo jaope. Ne. Bojapu. Amopeje ko'ã ñe'ẽ oguerekóva puso ha ahechakuaa mavandi ojo. Separo en sílabas e identifico a quién acompaña el mismo. Entonces, ha'ekuéra. Ya dijimos, el puso es una consonante, forma sílaba con la vocal siguiente. Ja, la primera sílaba, es la segunda sílaba que va acompañada con el puso. Cuera. Moñe'e. Moñe'e. 3 sílabas. Tne'u. Tne'u. 3 sílabas. Ja'an. Ja'an. 2 sílabas. Oñomuñaba era o, mu, ña, va, ra. 6 sílabas. Entonces, hasta allí fue como la clase de uso del puso. Redacción. Vamos a recordar un poquito el mito del yasú yatere. Llamando a yasú yatere munbe uwa ure. A amongora. Recuerdo el mito yasú yatere y encierro en círculo. Vamos a ver qué recordamos. Yasú yatere. ¿Tuya? ¿Mitai? ¿Era un viejo o era un niño? Epetei mitai. Oiko. Pyhare tera asajekue. Yasú yatere once asajekue. ¿Sale a la siesta o si sale de noche? Sale a la siesta. Jesa jobu. Paishapa jesa. ¿Cómo son los ojos del yasú yatere? Son azules. Jobu. Iñacarangüe, su pelo, ¿cómo es? Sa'yu. Sa'yu, su pelo es amarillo. Oiko, ahora o pivo, ¿cómo anda vestido? ¿Anda vestido, anda con ropa o anda desnudo? Oiko o pivo. Y pope o huereco, que tiene en su mano. Jaija, un lápiz. Ka'anaka, un bastón de madera, de hierba, ka'anaka. Huereco que tiene ka'anaka y pope. Ne. Po. Ajaine el chuayu.
Oye, shahapen ba eisha pa yasuya tererete. Escribo oraciones describiendo al yasuya tere físicamente. ¿De dónde van a sacar las oraciones? Del ejercicio anterior. Yasuya tereja, vete imita y físicamente, todo lo que sea el aspecto físico. Gesa, sus ojos. Yasuya tere gesa, kobu. Ne. Yasuya tere iñakarangüe, sa yu. Entonces podemos escribir esas 3 oraciones. Ahí bajape, al final, amuñe sheren biapo, oye shahapen ba eisha pa yasuya tere, haamuhanga. Entonces, al finalizar, van a leer su producción escrita. Si está bien escrito, si utilizamos bien el puso, si está legible, vamos a entregar un trabajo lindo, limpio. Y van a dibujar en esta parte al yasu yatere. Y esto es todo, chicos, por la clase de guaraní. Aguille, pemeja, tapeja, sapora, inteco, árabe. Que tengan un excelente día. Les quiero.